Hay algo que nadie te dijo sobre la adicción, y no te lo dijeron porque suena demasiado extraño, demasiado incómodo, demasiado difícil de sostener junto con todo el dolor real que el vicio deja a su paso. Pero Jung lo sabía. Frankl lo intuía. Los grandes místicos, desde ángulos distintos, lo señalaban sin nombrarlo directamente. Y es esto. Detrás de cada adicción hay un llamado. Un llamado real, legítimo, profundo. Un llamado del alma que no encontró otro camino. Cuando digo que Dios te oculta ese secreto, no lo digo como acusación. Lo digo como descripción de algo que ocurre en la psique de la misma manera en que ocurre en los grandes mitos. El destino de un alma no se revela antes de que esa alma esté lista para recibirlo. Y a veces, la única manera de preparar el terreno para esa revelación es destruir primero todo lo que impedía que ocurriera. Llevo años estudiando la psicología de Jung, los arquetipos, la manera en que el inconsciente habla a través de los patrones de la vida. Y una de las cosas que más me impactó fue descubrir que Jung veía en sus pacientes más creativos, más sensibles, más espiritualmente dotados, una vulnerabilidad particular hacia los comportamientos autodestructivos, no como una paradoja, como una lógica, como si el alma más grande necesitara, cuando no encuentra su canal, una válvula de escape proporcionalmente más grande también. Eso me hizo entender algo que no podía entender antes. ¿Por qué las personas que más tienen para dar al mundo son, con frecuencia, las que más luchan con sus propios abismos? Antes de continuar, si este tipo de contenido te genera algo por dentro, una incomodidad, una resonancia, una pregunta, suscríbete. No para acumular un canal más, sino para tener un espacio donde estas preguntas tienen lugar. Eso es lo que construyo aquí. Para llegar a lo que Jung realmente descubrió, necesitamos primero desmantelar 3 creencias que casi todos cargamos sobre la adicción y la espiritualidad. 3 ideas que parecen verdaderas, que se repiten constantemente, y que sin embargo bloquean el acceso a una comprensión más profunda. La primera creencia es esta: la adicción y la espiritualidad son opuestas. Una es la caída, la otra es la elevación. Una es oscuridad, la otra es luz. Una es lo que le pasa a las almas perdidas, la otra es lo que cultivan las almas que van por el camino correcto. Esta creencia tiene mucho peso cultural, religioso, moral, y tiene un problema fundamental. No describe la realidad que observamos. ¿Cómo explicamos dentro de ese marco que tantos de los grandes artistas espirituales de la historia, músicos, poetas, narradores, pintores, tuvieron luchas profundas con el vicio? ¿Cómo explicamos que algunas de las personas con mayor sensibilidad hacia lo sagrado, con mayor capacidad de percibir lo que los demás no perciben, sean también las que más fácilmente caen en comportamientos adictivos? No son coincidencias. Son datos que señalan hacia algo. Viktor Frankl, el psiquiatra vienés que sobrevivió a Auschwitz y fundó la logoterapia, tenía una teoría al respecto. Decía que el vacío existencial, la ausencia de sentido, la falta de un para qué lo suficientemente grande, era el caldo de cultivo más fértil para la adicción, no la debilidad moral, no la falla neurológica aislada, el vacío de sentido. Y aquí está la clave: ese vacío no es igual en todas las personas. Es más agudo, más insoportable, en las personas con mayor capacidad de profundidad. Es más punzante en quienes tienen, aunque no lo sepan conscientemente, un llamado más grande que todavía no han podido escuchar. La adicción, entonces, no es lo opuesto de la espiritualidad. Es, en muchos casos, el grito de una espiritualidad que no ha encontrado su forma. La segunda creencia que necesitamos examinar es esta: si fueras realmente espiritual, si tuvieras suficiente fe, suficiente práctica, suficiente conexión con Dios, no caerías en el vicio. Esta creencia es especialmente dañina porque convierte la lucha espiritual en evidencia de fracaso espiritual. Crea un círculo vicioso perfecto. Cuanto más luchas,
más pruebas tienes de que no eres suficientemente espiritual, lo cual genera más vergüenza, y la vergüenza alimenta exactamente el patrón que estás intentando romper. Pero los textos místicos más honestos de la historia del pensamiento espiritual cuentan una historia diferente. San Juan de la Cruz no escribió la noche oscura del alma desde una posición de dominio espiritual tranquilo. La escribió desde el fondo de una crisis, desde un lugar donde Dios parecía completamente ausente, donde las certezas se habían disuelto, donde el suelo conocido había desaparecido bajo sus pies. Y su conclusión fue precisamente la opuesta a lo que esta segunda creencia sugiere. Ese momento de oscuridad no era señal de falta de espiritualidad. Era el trabajo más íntimo de Dios en el alma. Era el momento en que la espiritualidad superficial tenía que morir, para que algo real pudiera nacer. Los sufíes tienen un concepto similar. El fana, la aniquilación del ego en Dios, no es una experiencia tranquila. Es, en la descripción de quienes la vivieron, algo que se parece mucho a morir, a perder todo lo que creías que eras. Y Jung, que estudiaba estos textos con la misma atención con que estudiaba los sueños de sus pacientes, vio el mismo proceso en las crisis más profundas de la psique. El ego que colapsa no está fracasando espiritualmente, está siendo preparado para algo que no podía contener mientras permanecía intacto. La verdadera espiritualidad, vista desde este ángulo, no es inmunidad al abismo. Es a veces, precisamente la disposición a entrar en él y a no salir igual. La tercera creencia, y quizás la más sutil, es esta. La recuperación es volver a quien eras antes. Volver a la vida normal. Volver a la persona que existía antes del vicio. Reparar el daño, recuperar las relaciones, reconstruir lo que se destruyó y retomar el camino donde se dejó. Esta visión de la recuperación es comprensible, y en muchos aspectos es necesaria y real. Hay daños concretos que se deben reparar, hay relaciones que merecen ese esfuerzo, hay responsabilidades que se deben asumir, pero hay algo que esta visión deja completamente fuera, la posibilidad de que quien eras antes no era quien necesitabas seguir siendo. Joseph Campbell, el mitólogo que dedicó su vida a estudiar los patrones del héroe en todas las culturas del mundo, identificó algo que llamó la recusa del llamado. En casi todos los mitos del héroe, hay un momento en que el personaje recibe un llamado hacia una aventura, hacia un camino, hacia un destino que está más allá de su zona de confort. Y casi siempre, antes de aceptar, el héroe lo rechaza. Se aferra a la vida conocida. Intenta mantener la comodidad de lo familiar. Campbell decía que este rechazo tiene consecuencias. Que el alma que ha recibido un llamado y lo niega, no puede simplemente seguir viviendo como si el llamado no existiera. El llamado no desaparece. Se infecta. Se convierte en ansiedad, en depresión, en una sensación crónica de que la vida que se está viviendo no es la vida real, no es la vida verdadera, es solo una sombra de lo que podría ser. Y a veces esa infección toma la forma de un comportamiento adictivo, la compulsión como sustituto del llamado, la intensidad artificial del vicio como ersatz de la intensidad real que el camino del destino hubiera proporcionado. Desde este ángulo, la recuperación no puede ser simplemente volver a lo que había antes, porque lo que había antes era la situación que generó el bloqueo del llamado en primer lugar. Volver ahí es volver a la fuente del problema, aunque ahora sin el anestésico. La recuperación real, la que transforma en lugar de simplemente estabilizar, requiere una pregunta que va mucho más allá de ¿cómo dejo de hacer esto? Requiere la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Hacia dónde se suponía que iba mi vida antes de que todo esto ocurriera? ¿Qué estaba evitando cuando el vicio llegó? ¿Qué llamado estaba ignorando? Con estos tres mitos desmantelados, podemos ahora hablar de lo que Jung realmente descubrió, y para hacerlo bien, necesito introducir un concepto que está en el corazón de toda su psicología: la vocación del sí mismo. Jung distinguía entre el ego, la identidad consciente, la persona que crees que eres,
El yo que va al trabajo y habla con los demás y toma decisiones. Y el sí mismo, que es el centro de toda la psique, incluyendo las profundidades del inconsciente. El sí mismo es, en el lenguaje de Jung, algo muy parecido a lo que las tradiciones espirituales llaman el alma, o la chispa divina, o el Atman en el hinduismo. Es lo que eres en tu totalidad, no solo en la superficie. Y el sí mismo tiene una orientación. Tiene, por decirlo de alguna manera, un proyecto. Jung lo llamaba el proceso de individuación. El movimiento hacia convertirte en quien realmente eres, no en quien te enseñaron a ser, no en quien el miedo te obligó a ser, sino en quien eres en tu profundidad más esencial. Ese proceso tiene su propio ritmo, su propia dirección, su propia sabiduría. Y cuando el ego, por miedo, por condicionamiento cultural, por heridas no resueltas, bloquea ese proceso, el sí mismo busca otra manera de avanzar. Jung lo describía con una imagen que me parece poderosa. El río que encuentra una roca. El río no para. Rodea la roca, o la erosiona, o encuentra una grieta y pasa por ahí. El agua siempre encuentra su camino. La fuerza del sí mismo es así. No puede ser contenida indefinidamente. Cuando el llamado real, el llamado hacia la profundidad, hacia la autenticidad, hacia la vida que el alma reconoce como suya, no puede pasar por los canales normales, pasa por los canales que puede encontrar, y a veces el único canal disponible, dadas las circunstancias psicológicas de esa persona en ese momento, es uno que destruye. La adicción al alcohol en alguien cuya alma anhela trascendencia y nunca ha tenido permiso para buscarla. La adicción al trabajo en alguien cuyo llamado real es crear algo significativo, pero que tiene terror al fracaso. La adicción al amor romántico en alguien que anhela una unión que va más allá del ego, pero que no sabe cómo acceder a ella de otra manera. La adicción a la adrenalina en alguien cuya alma pide intensidad real, presencia total, vida plena, y que vive en una rutina que la asfixia. En cada caso, el vicio es una imitación, una copia distorsionada de algo real que el alma está buscando. Y esa imitación, aunque destructiva, señala hacia lo genuino. Apunta, aunque sea de manera torcida, en la dirección correcta. Aquí está el secreto que Dios te oculta. Tu adicción no es solo tu problema, es también tu brújula. Apunta, desde el revés, hacia lo que tu alma más genuinamente necesita. Hay un punto en el camino espiritual en que entender no es suficiente. Necesitas una práctica, algo concreto que puedas hacer hoy, mañana, todos los días, para empezar a escuchar lo que está debajo. El método IME es exactamente eso. 5 minutos diarios de claridad interior real. No promesas grandes. Solo un proceso honesto hacia la paz que ya está en ti, esperando. El enlace está en la descripción. Continuamos. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? ¿Cómo se pasa de la comprensión intelectual a la transformación real? Hay una práctica que Jung utilizaba con sus pacientes y que en distintas formas aparece en casi todas las tradiciones de trabajo interior. Se llama, en su versión más simple, la pregunta hacia la sombra del vicio. No es la pregunta habitual que se le hace a una adicción. No es ¿por qué hago esto?, ni ¿qué tiene de malo conmigo?, ni ¿cómo lo detengo? Esas preguntas son útiles en ciertos contextos, pero operan desde afuera hacia adentro. Asumen que el problema está en la conducta y que hay que atacar la conducta. La pregunta hacia la sombra del vicio va en sentido contrario. Va desde adentro hacia afuera. Y es esta. ¿Qué es lo que este vicio, en su forma más pura, está intentando darte? No lo que te da en la realidad, que puede ser destrucción, vergüenza, pérdida de control, sino lo que promete en el momento en que la compulsión se activa, antes de que ocurra la realidad. En el instante en que la mente dice sí. Para el que bebe, la promesa puede ser, finalmente puedo bajar la guardia. Finalmente puedo sentir algo sin tener que justificarlo. Finalmente puedo estar presente en mi propio cuerpo,
sin que el ruido mental lo invada todo. ¿Qué necesidad legítima señala eso? Descanso real. Presencia. Permiso para sentir sin rendición de cuentas. Contacto con el propio cuerpo. Para el adicto al trabajo la promesa puede ser: cuando produzco existo. Cuando entrego resultados, merezco estar aquí. Cuando me supero, el miedo se calla un momento. ¿Qué necesidad legítima señala eso? Sentido. Justificación de la propia existencia. Valía que no dependa de la aprobación ajena. Para el adicto al amor romántico, la promesa puede ser: cuando alguien me elige, soy real. Cuando alguien me desea, la soledad que llevo por dentro desaparece un momento. ¿Qué necesidad legítima señala eso? Conexión. Ser visto. Pertenecer. No estar fundamentalmente solo en el universo. Ninguna de estas necesidades está mal. Ninguna de estas necesidades es débil o indigna o equivocada. Son necesidades profundamente humanas, y en muchos casos, profundamente espirituales. Son necesidades que el alma tiene derecho a buscar satisfacer. El problema no está en la necesidad. El problema está en el canal que se eligió para satisfacerla. Y una vez que identificas la necesidad real, no el comportamiento, sino la necesidad que el comportamiento estaba intentando servir, puedes empezar a preguntarte algo diferente. No, ¿cómo me detengo?, sino, ¿cómo accedo a esto de una manera que no me destruya? Esa es la pregunta que abre el camino hacia el llamado. Volvamos a Campbell un momento. Porque hay algo en su descripción del héroe que es crucial para entender lo que viene después del reconocimiento del llamado. Campbell decía que el héroe, una vez que acepta el llamado, entra en lo que él llamaba el vientre de la ballena, un espacio de oscuridad, de desorientación, de pérdida de los puntos de referencia habituales. El héroe no sabe todavía quién es en ese nuevo territorio. No tiene las herramientas que el viejo mundo le proporcionaba. Está, literalmente, en el proceso de convertirse en alguien diferente. Y este período intermedio es el más peligroso. Es el momento donde más personas se rinden, donde más tentador es volver a lo conocido, aunque lo conocido sea precisamente lo que los destruía. En el contexto de la adicción y la recuperación, este es el momento que viene después de la crisis inicial. Después de haber tocado fondo, de haber tenido la comprensión, de haber decidido que algo tiene que cambiar. El ego antiguo ya no funciona. El ego nuevo todavía no está formado. Y en ese espacio intermedio, sin la anestesia del vicio y sin todavía la claridad del nuevo camino, la persona está extraordinariamente vulnerable. Jung lo llamaba el periodo de transformación del self. Y decía que en este periodo, más que en ningún otro, la persona necesita tres cosas: una práctica de contacto con el mundo interior, una comunidad que comprenda el proceso, y la paciencia para tolerar la incertidumbre sin aferrarse a falsas certezas. La práctica de contacto con el mundo interior es lo que impide que el espacio interior vacío, el que dejó el vicio, sea llenado simplemente por otro comportamiento compulsivo. El que dejó el alcohol y encontró el azúcar. El que dejó las drogas y encontró las relaciones tóxicas. El que dejó el trabajo compulsivo y encontró el scrolling infinito en el teléfono. La forma cambia, la función es la misma: llenar el vacío antes de que el vacío pueda decir algo. La práctica genuina no llena el vacío, se sienta en él. Aprende a tolerar la incomodidad de no saber. Aprende a escuchar en ese silencio, con paciencia, lo que el vacío tiene para decir. Y lo que el vacío tiene para decir, casi siempre, es el llamado, la dirección real, la vida que estaba esperando detrás de todo el ruido. Hay algo que quiero decirte sobre el llamado específicamente, porque hay una imagen del llamado espiritual que circula en muchos círculos espirituales y que, creo, hace más daño que bien. Es la imagen del llamado como algo grandioso, inequívoco, dramático. Una voz desde el cielo, una visión, un sueño que lo cambia todo.
Un momento de iluminación que reorganiza toda la existencia en torno a un propósito cristalino. Eso ocurre, pero es la excepción, no la regla. Para la mayoría de las personas, el llamado se revela de manera mucho más discreta, casi imperceptible. Es una incomodidad persistente cuando vives de cierta manera, es una energía que aparece cuando haces cierta cosa, una energía que no aparece en ningún otro contexto. Es una pregunta que no puedes dejar de hacerte, aunque te parezca inútil o pretenciosa. Es una imagen que regresa en los sueños, en los momentos de silencio, en las conversaciones inesperadas. Jung decía que el llamado rara vez llega como una orden, llega como una atracción, como una sensación de que ciertas cosas tienen más vida que otras, como una resonancia que no siempre puedes explicar intelectualmente, pero que el cuerpo reconoce antes de que la mente pueda articularlo. Y una de las razones por las que tantas personas no escuchan su llamado, no es porque el llamado no esté hablando, es porque están demasiado ocupadas, demasiado ruidosas por dentro, demasiado llenas de estímulos externos, de obligaciones, de opiniones ajenas sobre quiénes deberían ser y qué deberían querer. El vicio en ese contexto es también una forma de ruido, una forma muy efectiva de no tener que escuchar, de llenar cada momento disponible con algo, una sensación, una urgencia, un escape, que impide que el silencio hable. La recuperación, vista desde ahí, es también una recuperación del silencio, una recuperación de la capacidad de estar quieto el tiempo suficiente para que lo que está debajo pueda subir a la superficie, y lo que está debajo, cuando finalmente puede subir, no siempre es cómodo. A veces lo que está debajo es dolor viejo que nunca fue procesado, duelo que se paralizó, rabia que fue suprimida por décadas, miedos que el ego consideraba inaceptables y que se escondieron en el sótano del inconsciente. Pero también está, mezclado con todo eso, algo más, algo que las personas que han pasado por ese proceso de vaciamiento y limpieza describen de maneras similares, independientemente de su contexto cultural o religioso. Una claridad, una sensación de dirección, una comprensión por primera vez quizás en muchos años, de quiénes son y qué están haciendo aquí. Eso es el llamado emergiendo, no como una voz desde el cielo, como una certeza que nace desde adentro. Quiero hablar ahora de algo que se omite en casi todas las conversaciones sobre espiritualidad y adicción, y que sin embargo es fundamental para que lo que hemos explorado hoy tenga utilidad real y no se convierta en otra forma de evasión. El llamado no es un destino, es una dirección. Esta distinción importa porque hay una tentación, especialmente en personas con sensibilidad espiritual, de usar el lenguaje del llamado y del destino de una manera que paraliza en lugar de movilizar. Estoy esperando saber cuál es mi propósito. Todavía no he encontrado mi llamado. Cuando sepa para qué estoy aquí, entonces podré empezar. Eso no es escuchar el llamado. Eso es otra forma de evitarlo. El llamado no se revela completo antes de que empieces a caminar. Se revela paso a paso, en la medida en que avanzas. La primera revelación es siempre pequeña, siempre manejable, siempre disponible ahora mismo. No en el futuro cuando tengas más claridad, más recursos, más condiciones ideales, ahora. ¿Qué es lo más pequeño que puedes hacer hoy que se alinee con lo que sientes que tu alma está pidiendo? No lo que crees que deberías hacer, no lo que sería impresionante o productivo o socialmente valorado. Lo que sientes, en el nivel más honesto que puedes acceder, que tiene vida para ti, que tiene sentido para ti, que te hace sentir, aunque sea por un momento, que estás en el lugar correcto haciendo lo correcto. Eso es suficiente para empezar. Eso ya es responder al llamado. Y hay algo que ocurre cuando empiezas a responder, aunque sea de manera pequeña e imperfecta, que nadie puede prepararte completamente para esperar. El ruido interno disminuye. No desaparece de golpe, no de manera dramática. Pero hay algo que se calma, algo que ya no tiene que gritar tan fuerte porque finalmente está siendo escuchado,
La adicción, como hemos visto, era en parte ese grito, y cuando el grito encuentra otro canal, uno que no destruye, uno que construye, la necesidad del grito viejo no desaparece de un día para otro, pero empieza a perder su urgencia. Hay también algo que quiero decirte sobre el tiempo de la revelación, sobre por qué Dios, o el sí mismo, o el inconsciente profundo, revela el llamado en el momento en que lo revela, y no antes. Jung observó que el proceso de individuación, el proceso de convertirse en quien realmente se es, tiene su propio ritmo, no puede ser forzado. No puede ser acelerado a voluntad. El alma tiene estaciones, igual que la naturaleza, y hay momentos en que el terreno necesita ser preparado antes de que la semilla pueda germinar. La crisis, en ese contexto, es preparación del terreno. El sufrimiento que parece sin sentido es, desde cierta perspectiva, el arado que remueve la tierra dura para que lo que viene después pueda echar raíces. No digo esto para dulcificar el dolor. El dolor es real, la destrucción es real, las pérdidas son reales. No estoy sugiriendo que todo sufrimiento es necesario, o que no podría haber sido de otra manera. Digo simplemente que, en la psicología del alma, lo que parece más oscuro y más sin salida, es, a menudo, lo que está inmediatamente antes de la apertura. Y hay algo que hace posible esa apertura que no depende de las circunstancias externas, que no depende de que el vicio haya desaparecido, ni de que la vida esté en orden, ni de que hayas resuelto todos los problemas que la adicción creó. Ese algo es disponibilidad, la disposición a mirar hacia adentro, la voluntad de escuchar, la apertura a ser sorprendido por lo que el alma tiene para decir cuando finalmente se le da espacio. Esa disponibilidad es algo que puedes cultivar ahora mismo. No mañana cuando tengas más tiempo, no después de que la vida se calme. Ahora, con todo el ruido que hay, con toda la incertidumbre que hay, con todo el daño que todavía no ha sido reparado. 5 minutos. Todos los días. De presencia genuina con lo que está ocurriendo por dentro. Sin tratar de cambiarlo de inmediato. Sin juzgarlo. Solo mirando. Eso es suficiente para empezar a escuchar lo que Dios te había estado ocultando. No por crueldad, sino porque esperaba el momento en que estuvieras listo para recibirlo. Antes de cerrar, quiero regresar a algo que dijimos al principio y darle su cierre completo. Dijimos que la primera creencia que necesitamos desmantelar es la de que la adicción y la espiritualidad son opuestas. Y dijimos que eso no describe la realidad que observamos. Pero hay algo más que no dijimos todavía. Algo que completa el argumento. La razón por la que estas dos cosas no son opuestas no es solo psicológica, es ontológica, es decir, tiene que ver con la naturaleza de lo que son. En latín, como Jung le recordó a Bill Wilson, el alcohol se llama spiritus. La misma palabra que nombra el aguardiente nombra el espíritu. Y eso no es un accidente lingüístico. Es el rastro de una intuición muy antigua, que la modernidad casi enterró por completo. Que el anhelo de trascendencia, de salir de los límites del yo ordinario, de experimentar algo más grande que la conciencia cotidiana, es el mismo anhelo que se manifiesta tanto en la búsqueda espiritual más elevada como en el consumo más destructivo. La diferencia no está en el anhelo. El anhelo es el mismo. La diferencia está en el objeto al que se dirige. El alcohol, las drogas, la adrenalina, el poder, el sexo compulsivo, son todos intentos de satisfacer ese anhelo con objetos que no pueden satisfacerlo realmente. Que dan una imitación, una sombra, un destello pasajero de lo que el alma está buscando. Y porque no lo satisfacen realmente hay que volver, y volver, y cada vez necesitar más para obtener menos. La experiencia espiritual genuina, la conexión real con algo más grande que el ego, la presencia real en el propio ser, el contacto real con lo que los místicos llaman Dios y Jung llamaba el sí mismo, satisface ese anhelo de una manera que no genera dependencia. Al contrario, genera libertad. Genera la capacidad de estar presente sin necesitar escapar.
Y esa es la dirección del llamado. Esa es la promesa al otro lado del descenso. No una vida sin dificultad, no la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de estar en la oscuridad sin ser consumido por ella. La capacidad de sentir el anhelo de trascendencia y saber cómo dirigirlo hacia algo que realmente lo responda. Eso es lo que el llamado, cuando se escucha y se sigue, puede darte. Y ese es el secreto que Dios te estaba guardando, no para privarte de él, sino porque llegaba un momento, este momento, quizás, en que finalmente podías recibirlo. El llamado no desaparece porque lo hayas ignorado, no desaparece porque hayas caído, no desaparece porque hayas destruido cosas en el camino. Sigue ahí. Y el método SIM nació para ayudarte a escucharlo de nuevo, con claridad, sin ruido, sin drama. 5 minutos. Todos los días. Empieza hoy. El enlace está abajo, y en los comentarios quiero que me respondas esto. ¿Cuál es el llamado que crees que has estado evitando? No el que deberías tener. El que sientes que está ahí, esperando, aunque te dé miedo nombrarlo. Escríbelo. A veces nombrarlo ya es el primer paso. Comparte este video con alguien cuya vida merece más profundidad de la que está viviendo. Nos vemos en el próximo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el baloncesto nunca logró captar tu atención, aunque parezca que todo el mundo está obsesionado con él? Mientras millones llenan los pabellones y pasan horas debatiendo sobre equipos, puntuaciones y jugadores, tú te sientes distante, desconectado, casi como un observador que observa un trance colectivo desde fuera. ¿Y si esto no es falta de interés, sino una señal de despertar interior? Carl Jung creía que aquello de lo que rechazamos o de lo que nos sentimos desconectados a menudo lleva un mensaje desde nuestro inconsciente. No es aleatorio, es simbólico. Tu indiferencia hacia el baloncesto puede no ser apatía, sino la forma en que tu psique te dice que nunca debiste seguir el ritmo colectivo, sino escuchar el tuyo. En términos junguianos, esta resistencia silenciosa podría ser el comienzo de la individuación, el camino de separarse de la multitud para descubrir quién eres realmente. Porque a veces, lo que parece desinterés es en realidad tu alma diciendo: aquí no es donde tu espíritu juega su juego. En los próximos minutos, descubriremos el significado oculto detrás de tu desconexión con el baloncesto, y por qué podría ser una de las señales más claras de que tu vida está guiada por algo mucho más profundo que pertenecer socialmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas sienten una atracción inexplicable hacia ciertas actividades mientras que otras experimentan un profundo desinterés? Esto no es casualidad. Es tu psique hablando en el lenguaje de los símbolos. Cuando te das cuenta de que constantemente no te interesa el baloncesto, mientras todos a tu alrededor parecen cautivados, tu mente inconsciente en realidad está comunicando algo profundo sobre tu propio camino. En el ámbito de la psicología junguiana, el rechazo a las actividades populares suele señalar el inicio de la individuación, el proceso de convertirte en tu yo auténtico, separado de las expectativas colectivas. Tu falta de interés por el baloncesto no es simplemente una preferencia. Es una respuesta psicológica significativa que merece atención. La fascinación colectiva por deportes como el baloncesto representa lo que Jung llamó mística de participación, un estado psicológico primitivo en el que los individuos se sumergen inconscientemente en la conciencia grupal. Tu capacidad para mantenerte desconectado de este trance colectivo sugiere que tu psique ya está orientada hacia un camino diferente. En lugar de verlo como una carencia, reconócelo como una abundancia. Tu mente está reservando energía para tareas que realmente resuenan con tu yo más profundo. El arquetipo del rechazo funciona como una brújula, alejándote de lo que no sirve a tu desarrollo auténtico. Cuando millones se reúnen para ver partidos de baloncesto, participan en un ritual moderno que satisface profundas necesidades humanas de pertenencia tribal, adoración heroica y presencias de batallas simbólicas. El hecho de que no te sientas atraído por este ritual sugiere que tu inconsciente necesita diferentes símbolos y expresiones para sentirse realizado. Tu psique no está rota,
en realidad protege tu camino auténtico. Jung observó que el crecimiento psicológico requiere periodos de separación de los valores colectivos. Señaló que muchas ideas significativas no surgen de la conformidad, sino de mantenerse al margen y cuestionar lo que otros aceptan sin pensar. Tu desinterés natural por el baloncesto podría verse como tu inconsciente creando espacio emocional para un desarrollo único. Si tu camino te ha llevado a cuestionar lo que otros aceptan sin pensar, entonces ese espacio interior que has creado no es un vacío, sino una oportunidad de crecimiento consciente. Integrar tu sombra y tu luz es precisamente lo que convierte esa distancia de los valores colectivos en claridad personal. El ebook del método SIM puede ayudarte a profundizar en ese proceso con una práctica simple que solo requiere 5 minutos al día. El enlace está en el primer comentario fijado más abajo. Fíjate en cómo las personas que aman el baloncesto hablan de ello. Con pasión, profundo conocimiento e implicación emocional. Para ellos, el baloncesto se ha convertido en un portador de significado psicológico. Tu desinterés no significa que carezas de pasión, significa que tu pasión está destinada a canalizarse en otro lugar. La energía que otros invierten en analizar partidos, jugadores y estadísticas, es energía que tu mente necesita dirigida hacia diferentes actividades simbólicas. Presta atención a lo que realmente capta tu interés de forma natural. Estas atracciones son igual de simbólicas y significativas. Quizá te atraen las actividades solitarias, las expresiones creativas, las actividades intelectuales o diferentes formas de comunidad. Estas atracciones no son preferencias aleatorias, son puntos de referencia psicológicamente significativos en tu camino hacia la plenitud. El arquetipo del rechazo también se conecta con lo que Jung llamó la sombra, los aspectos repudiados de nosotros mismos. A veces, nuestro desinterés por las actividades populares refleja una sana resistencia a las sombras colectivas. La cultura del baloncesto, como todos los deportes, contiene elementos de agresión, dominio y pensamiento tribal que tu psique podría estar cuestionando con razón en lugar de aceptar ciegamente. Recuerda que la individuación no consiste en aislarse. Se trata de tomar decisiones conscientes en lugar de inconscientes. Tu desinterés por el baloncesto no significa que debas rechazar todas las experiencias colectivas. En cambio, sugiere que te están llamando a encontrar comunidades y actividades que resuenen con tu yo auténtico en lugar de adoptar intereses simplemente porque son populares. Confía en que tu inconsciente sabe lo que hace. La misma sabiduría interior que te aleja del baloncesto te está guiando hacia experiencias que fomentarán un crecimiento genuino. Al honrar esta brújula interior, en lugar de obligarte a disfrutar de lo que no te atrae de forma natural, te alineas con tus verdaderas necesidades psicológicas y abres caminos hacia un desarrollo significativo que otros podrían pasar por alto. Cada vez que cambias de canal durante un partido de baloncesto o sientes que tu atención se desvía cuando tus amigos hablan del último torneo, te encuentras con lo que Jung llamó la sombra. La sombra no son solo los aspectos negativos de nuestra personalidad, sino también lo que no encaja con nuestra autoimagen consciente. Para muchas personas que evitan el baloncesto, el deporte representa en realidad cualidades de las que se han desconectado en su camino por la vida. El baloncesto encarna la destreza física, el impulso competitivo y el rendimiento público, aspectos que pueden resultar incómodos si tu desarrollo ha priorizado cualidades intelectuales, creativas o introspectivas. Esto no significa que estas cualidades atléticas no estén dentro de ti. Jung sugeriría que existen en tu sombra, esperando integrarse. Tu incomodidad o desinterés puede ser en realidad una señal de que estas cualidades necesitan reconocimiento y no un rechazo adicional. Considera la propia cancha de baloncesto como un espacio simbólico. Es un ámbito delimitado donde se sanciona el conflicto, se celebra la excelencia y la expresión física tiene prioridad sobre la comunicación verbal. Si has construido una identidad en torno a valores diferentes, quizá valorando la armonía por encima de la competencia o el logro privado por encima de la exhibición pública,
La corte se convierte en un espejo que refleja los territorios inexplorados de tu psique. La fascinación colectiva por el baloncesto también puede desencadenar lo que Jung llamó inflación en quienes se identifican fuertemente con el deporte. Cuando los aficionados viven a través de los jugadores, amplían temporalmente sus límites de ego para incluir los logros de sus héroes. Tu resistencia a este proceso puede reflejar un límite psicológico saludable, un reconocimiento inconsciente de que el crecimiento genuino se produce a través del desarrollo personal y no de la identificación con los logros de los demás. Observa detenidamente qué es lo que desencadena específicamente tu desinterés por el baloncesto. ¿Es por la naturaleza competitiva? ¿La intensidad física? ¿Los aspectos culturales que rodean a este deporte? Cada elemento que crea distancia entre tú y el baloncesto contiene información valiosa sobre tu composición psicológica y los aspectos de la experiencia que podrías beneficiarte de explorar de forma más consciente. Jung enfatizó que crecemos no eliminando la sombra, sino integrándola. Esto no significa que tengas que convertirte en aficionado al baloncesto, sino que reconocer lo que representa el baloncesto puede abrir nuevas vías para el desarrollo personal. Quizá necesites encontrar tu propio espacio para la competencia sana, la expresión física o la celebración comunitaria, uno que honre tu naturaleza auténtica mientras amplía tu capacidad de experiencia. La sombra también contiene elementos colectivos, sesgos culturales y suposiciones que absorbemos sin conciencia consciente. La cultura del baloncesto prioriza ciertos valores, resultados inmediatos a largo plazo, logros cuantificables sobre experiencias subjetivas, especialización frente a la integridad. Tu desinterés puede reflejar una resistencia psicológica importante a estos valores colectivos cuando no sirven al desarrollo integral. Presta atención a tus sueños e imaginación. Jung descubrió que los elementos sombra a menudo aparecen en los sueños como figuras que nos incomodan o en situaciones que evitamos. Si el baloncesto o temas relacionados aparecen en tus sueños, quizá como tiros fallados, canchas vacías o partidos en los que no puedes participar, tu inconsciente puede estar invitándote a involucrarte con esos aspectos rechazados de la experiencia. Entender tu relación con el baloncesto como una dinámica de sombra elimina el juicio de la ecuación. No hay fallo moral en no tener interés en una actividad popular. Solo hay información sobre tu estructura psicológica y tus necesidades de desarrollo. Esta perspectiva transforma el desinterés de una molestia social en una fuente valiosa de autoconocimiento. El objetivo final no es eliminar todas las sombras, sino desarrollar una relación más flexible con ellas. Las personas que han integrado sus sombras no necesariamente se convierten en aficionados al baloncesto, pero pueden apreciar lo que representa el deporte sin incomodidad ni juicio. Pueden reconocer el simbolismo del juego, la habilidad de los jugadores y el significado que tiene para los demás sin sentirse amenazados o desconectados, porque han reconocido esas mismas energías dentro de sí mismos, expresadas en formas auténticas a su naturaleza. Cada vez que pasas por los mejores momentos de baloncesto o asientes educadamente durante conversaciones sobre el partido de anoche, estás inmerso en algo mucho más importante que simplemente ejercer una preferencia. Estás navegando la tensión fundamental que Jung identificó entre la individuación y la identidad colectiva, una tensión que define gran parte de nuestro desarrollo psicológico a lo largo de la vida. El baloncesto, como todos los deportes populares, funciona como lo que Jung llamaría un contenedor de energía colectiva. Cuando miles se reúnen en arenas o millones observan simultáneamente desde sus casas, están participando en un ritual moderno que disuelve temporalmente las barreras individuales. La multitud rugiente se convierte en un solo organismo, compartiendo emociones, reacciones y un foco común. Esta experiencia satisface una necesidad humana primitiva de pertenencia que se remonta a nuestras primeras reuniones tribales. Tu resistencia a esta inmersión colectiva no es accidental ni sin sentido. Jung observó que la individuación, el proceso de volverse psicológicamente distinto y completo, requiere periodos de separación de los valores y expectativas colectivas.
Tu desinterés natural por el baloncesto puede estar sirviendo como un espacio protector donde tu desarrollo psicológico único puede desarrollarse sin verse abrumado por la conciencia grupal. Piensa en cómo suelen hablar los aficionados al baloncesto. Hemos ganado, nuestro equipo, nuestro campeonato. Este lenguaje revela la fusión psicológica que se produce, donde la identidad individual se expande temporalmente para incluir al equipo. Aunque esto puede proporcionar consuelo y conexión, Jung señaló que una identificación excesiva con símbolos colectivos puede dificultar el desarrollo de un yo genuino. Tu reticencia a participar puede reflejar una sabiduría inconsciente sobre tus necesidades particulares de desarrollo. La batalla entre individuación y colectividad no es algo que debas luchar conscientemente. Ocurre de forma natural a través de tus respuestas auténticas. Cuando no sientes emoción por los campeonatos que cautivan a millones, tu psique está afirmando su camino único. Esto no te hace superior o inferior a los aficionados al baloncesto, simplemente indica prioridades psicológicas y un momento de desarrollo diferentes. Jung enfatizó que el desarrollo saludable implica tanto conectar con experiencias colectivas como diferenciarse de ellas. Fíjate en que tu desinterés no es necesariamente absoluto. Quizá ciertos aspectos de la cultura del baloncesto aún resuenan contigo, mientras que otros no. Esta respuesta matizada refleja la compleja interacción entre tu psique individual y los patrones colectivos, sin rechazar ni abrazar completamente la expresión colectiva. El énfasis del baloncesto en el trabajo en equipo, los objetivos compartidos y el esfuerzo colectivo refleja nuestra naturaleza social. Sin embargo, su celebración de estrellas individuales, estadísticas personales y actuaciones destacadas refleja nuestra necesidad de reconocimiento individual. Esta dualidad convierte a deportes como el baloncesto en espejos psicológicos poderosos. Tu respuesta revela mucho sobre tu posición actual en el equilibrio entre estas necesidades humanas complementarias. Muchas personas que se sienten desconectadas del deporte popular se sienten atraídas por otras formas de comunidad, quizá en torno a actividades creativas, intereses intelectuales, prácticas espirituales o causas humanitarias. Esto no es casualidad. Tu psique no está rechazando la colectividad en sí, sino buscando formas de conexión que honren tu desarrollo auténtico, en lugar de exigir conformidad con los intereses convencionales. Jung observó que el crecimiento psicológico a menudo sigue un patrón en espiral. Revisitamos temas similares a lo largo de la vida, pero con mayor conciencia cada vez. Tu relación con el baloncesto y otras pasiones colectivas puede evolucionar con el tiempo. Los periodos de desinterés pueden ir seguidos de una nueva apreciación, no porque hayas renunciado a tu individualidad, sino porque has desarrollado un sentido de identidad más fuerte que puede involucrarte con experiencias colectivas sin ser absorbido por ellas. Recuerda que la individuación no significa aislamiento. Jung subrayó que las personas más individualizadas a menudo desarrollan conexiones más profundas y significativas con los demás, precisamente porque han desarrollado la capacidad de relacionarse auténticamente y no a través de roles sociales prescritos. Al honrar tu respuesta natural al baloncesto, no estás eligiendo entre la conexión y la autenticidad. Estás creando espacio para que ambos se desarrollen de manera fiel a tu propia estructura psicológica. ¿Alguna vez has notado el círculo perfecto en el centro de una cancha de baloncesto? Esto no es solo una elección de diseño. Es un símbolo poderoso que ha aparecido en todas las culturas a lo largo de la historia humana. Jung identificó el círculo como uno de los símbolos más universales de la humanidad, representando la totalidad, la completitud y el yo. Llamó a estos diseños circulares mandalas, y los encontró apareciendo espontáneamente en sueños y obras de arte durante periodos de transformación psicológica. La propia cancha de baloncesto puede considerarse un mandala moderno, un espacio cerrado con límites claros, diseño simétrico y un punto focal central. El círculo en su centro marca el inicio del juego y el regreso tras las interrupciones. Para quienes se sienten atraídos por el baloncesto, este espacio simbólico ofrece un contenedor estructurado para explorar el conflicto, la cooperación y la excelencia.
Tu desinterés podría sugerir que tu psique busca símbolos y recipientes diferentes para estas experiencias humanas universales. Jung observó que los mandalas suelen emerger en tiempos de angustia o transición psicológica, proporcionando una sensación de orden en medio del caos. La estructura predecible del baloncesto, reglas claras, posiciones definidas, dimensiones consistentes, ofrece un consuelo psicológico similar a sus seguidores. Si no sientes esta atracción hacia el simbolismo estructurado de la corte, tu psique puede estar orientada a encontrar orden y significado a través de diferentes patrones y expresiones. Los patrones circulares en el baloncesto se extienden más allá de la cancha física. Considera el movimiento rítmico de los jugadores alrededor del perímetro, la trayectoria arqueada del balón hacia la canasta, la naturaleza cíclica del reloj de juego. Estos patrones circulares reflejan los ciclos naturales que experimentamos en la vida diaria. Tu respuesta a estos patrones, ya sea compromiso o desinterés, revela algo sobre cómo tu psique individual procesa las experiencias cíclicas. En la psicología junguiana, el punto central de un mandala representa el yo, el centro organizador de la psique que integra elementos conscientes e inconscientes. En una cancha de baloncesto, toda la acción se orienta finalmente alrededor del círculo central y las canastas en ambos extremos. Para quienes están desconectados del baloncesto, esta disposición simbólica puede no resonar con tu experiencia de centramiento y propósito, lo que sugiere que tu autoorganización sigue patrones simbólicos diferentes. La canasta elevada en baloncesto presenta otro símbolo poderoso, la portería que requiere que los jugadores levanten el balón hacia arriba contra la gravedad. Jung podría interpretar esto como una representación de aspiración, trascendencia y el deseo humano de ir más allá de las limitaciones. Si el baloncesto no capta tu imaginación, tu psique puede sentirse atraída por diferentes símbolos de trascendencia, quizá en el arte, la naturaleza, las actividades intelectuales o las prácticas espirituales que reflejen mejor tu camino particular hacia el crecimiento. Jung enfatizó que los símbolos funcionan con mayor poder cuando resuenan inconscientemente y no a través de la comprensión intelectual. El hecho de que millones encuentren el baloncesto cautivador mientras tú no tiene que ver con una preferencia superior o inferior. Refleja diferentes paisajes simbólicos que operan en distintas psiques. Tu respuesta auténtica honra el lenguaje simbólico único a través del cual tu inconsciente se comunica con tu mente consciente. Fíjate en cómo el baloncesto incorpora la tensión de los opuestos, otro elemento clave en la comprensión de Jung sobre el desarrollo psicológico. El constante movimiento entre ataque y defensa, entre el logro individual y el éxito del equipo, entre jugadas estructuradas y creatividad espontánea, encarna polaridades psicológicas que todos navegamos. Tu desinterés podría indicar que estás manejando esas mismas tensiones a través de diferentes expresiones simbólicas que se ajustan mejor a tu estructura psicológica. El baloncesto también contiene simbolismo umbral, momentos de transición y transformación. Las líneas de banda, la línea de tiros libres, pasar de la defensa al ataque. Todo esto representa puntos de cruce donde cambia la energía del partido. En tu vida, probablemente respondas a diferentes umbrales y transiciones que tienen más significado para tu camino particular. Al honrar estas respuestas auténticas, en lugar de forzar el interés por los umbrales simbólicos del baloncesto, te alineas con tu auténtico proceso psicológico. Recuerda que los símbolos no son estáticos. Su significado evoluciona tanto cultural como personalmente. Tu relación con el simbolismo del baloncesto puede cambiar a lo largo de tu vida, a medida que cambien tus necesidades psicológicas. Al mantenerte atento a tus respuestas auténticas, en lugar de juzgarlas, mantienes una conexión valiosa con tu paisaje interior en evolución. Esta conciencia en sí misma se convierte en una especie de práctica centradora, un mandala de tamaño humano que te mantiene orientado hacia un desarrollo psicológico genuino en lugar de expectativas colectivas. Cada cultura a lo largo de la historia ha creado héroes que encarnan sus más altos valores y aspiraciones. En nuestro mundo moderno, atletas como las estrellas del baloncesto se han convertido en nuestras figuras míticas contemporáneas. Mortales
que logran hazañas aparentemente sobrehumanas gracias al talento, la disciplina y la voluntad. Sus viajes desde la oscuridad hasta la gloria siguen el clásico camino del héroe que Jung identificó a través de culturas. La llamada a la aventura, las pruebas y tribulaciones, la transformación y el triunfante regreso. Tu desinterés por el baloncesto podría representar lo que Jung llamaría una negativa al mito del héroe. No porque rechaces el heroísmo en sí, sino porque esta expresión particular del arquetipo del héroe no resuena con tus necesidades psicológicas. El héroe del baloncesto encarna cualidades específicas: destreza física, excelencia competitiva, rendimiento bajo presión y reconocimiento público. Si tu desarrollo prioriza cualidades diferentes, estos héroes pueden no hablar con tu yo más profundo. Jung observó que nos atraen naturalmente las figuras heroicas que encarnan cualidades que necesitamos desarrollar en nosotros mismos. Tu falta de fascinación por las estrellas del baloncesto no significa que hayas rechazado por completo el arquetipo del héroe. Sugiere que buscas diferentes encarnaciones de heroísmo que encajen mejor con tu camino auténtico. Quizá encuentres el heroísmo más convincente cuando se expresa a través del descubrimiento intelectual, la creación artística, la compasión silenciosa o el coraje ético en lugar del logro deportivo. El viaje del héroe del baloncesto se desarrolla en público, con logros medidos en puntos anotados, partidos ganados y campeonatos asegurados. Este heroísmo externalizado y cuantificable contrasta con los viajes heroicos más internos, aquellos medidos en el crecimiento personal, la comprensión adquirida o los obstáculos internos superados. Tu desinterés podría reflejar una orientación natural hacia estas formas menos visibles, pero igualmente significativas de desarrollo heroico. Piensa en cómo la mitología del baloncesto celebra el momento de triunfo, el campeonato ganado, el récord batido, el tiro perfecto al sonar la bocina. Jung señalaría que este enfoque en los momentos clímax pasa por alto los igualmente importantes periodos de calma, de preparación, reflexión e integración que completan el viaje del héroe. Tu composición psicológica podría estar más sintonizada con estos aspectos contemplativos del heroísmo que la cultura del baloncesto tiende a minimizar. El héroe del baloncesto también encarna lo que Jung llamó la persona, la cara pública que presentamos al mundo. Los jugadores estrella cultivan imágenes y personalidades específicas que se convierten en parte de su marca. Tu resistencia puede reflejar un escepticismo saludable hacia las personas y una preferencia por expresiones más auténticas de uno mismo que no estén empaquetadas para el consumo público. Esto no te convierte en antisocial. Sugiere una orientación psicológica hacia una identidad genuina en lugar de una identidad representada. Jung enfatizó que el desarrollo psicológico saludable requiere encontrar el equilibrio adecuado entre los mitos colectivos y la verdad individual. Cuando naturalmente te alejas de las heroicidades del baloncesto, tu mente puede estar creando espacio para descubrir mitos personales que guíen mejor tu desarrollo único. En lugar de intentar forzar el entusiasmo por mitos que no resuenan, honra esto como información valiosa sobre tu camino auténtico. Fíjate en qué héroes realmente cautivan tu imaginación, ya sean figuras históricas, personajes literarios o personas de tu vida personal. Estas atracciones no son preferencias aleatorias, sino indicadores psicológicos significativos. Las cualidades que te atraen hacia ciertas figuras heroicas probablemente representan aspectos de ti mismo que buscan expresión o desarrollo. Siguiendo estas atracciones auténticas, en lugar de las socialmente prescritas, te alineas con tus necesidades psicológicas genuinas. El héroe del baloncesto también lleva nuestras proyecciones colectivas de sombra. Nuestros deseos no reconocidos de dominio, reconocimiento y triunfo sobre los demás. Tu desinterés podría reflejar una resistencia inconsciente a estos elementos sombra, especialmente si tu proceso de desarrollo requiere la integración de diferentes aspectos de la experiencia humana. Esta resistencia no es un fracaso de aprecio, sino una respuesta psicológica significativa que merece atención. Recuerda que Jung veía todo desarrollo psicológico como, en última instancia, al servicio de encontrar sentido. El mito del héroe del baloncesto da sentido a millones,
a través de su drama de esforzarse, fracasar y, en última instancia, triunfar. Tu orientación natural hacia diferentes fuentes de significado no es una carencia, es un reflejo de tu estructura y necesidades psicológicas únicas. Al honrar esta orientación, en lugar de luchar contra ella, te abres a descubrir los patrones míticos particulares que aportarán profundidad y propósito a tu vida individual. El camino hacia la plenitud psicológica no requiere que de repente te conviertas en un entusiasta del baloncesto, pero sí te invita a entender lo que tu desinterés revela sobre tu camino único. Jung enfatizó que la integración, no la eliminación, es el objetivo del trabajo en la sombra. Esto significa desarrollar una relación con aquello que has rechazado, que lo transforme de una influencia inconsciente a un recurso consciente. Empieza abordando tu desinterés con genuina curiosidad en lugar de juicio o defensiva. ¿Qué es lo que específicamente resulta desconectado o poco atractivo del baloncesto? ¿Es por la fisicalidad? ¿La naturaleza competitiva? ¿Los aspectos culturales que rodean a este deporte? Cada elemento que crea distancia contiene información valiosa sobre tu composición psicológica y posibles áreas de crecimiento. No se trata de obligarte a gustarte del baloncesto, sino de entender lo que revela tu respuesta. Jung observó que la sombra a menudo contiene no solo lo que rechazamos en nosotros mismos, sino también cualidades que proyectamos en los demás. Fíjate si atribuís ciertas características a los aficionados al baloncesto, quizá viéndolos como demasiado agresivos, simplistas o conformistas. Estas proyecciones a menudo apuntan a aspectos desheredados de nosotros mismos que necesitan ser reconocidos. La persona que no está interesada en el baloncesto puede necesitar reconocer sus propios impulsos competitivos, necesidades físicas o deseo de pertenencia expresados de diferentes maneras. La integración a menudo comienza encontrando paralelismos entre lo que rechazamos y lo que abrazamos. Si la competición estructurada del baloncesto no te atrae, ¿dónde experimentas un reto saludable en tu vida? Si su expresión física parece ajena, ¿cómo conectas con la sabiduría de tu cuerpo? Si su ritual colectivo te resulta incómodo, ¿qué formas de comunidad te nutran? Estos paralelismos crean puentes entre las preferencias conscientes y los elementos sombra que esperan ser reconocidos. Jung subrayó que la integración en la sombra no significa convertirse en lo que no eres. Significa ampliar tu capacidad para involucrarte con todo el espectro de la experiencia humana. Alguien que haya integrado su relación con el baloncesto no necesariamente se convertiría en aficionado, pero desarrollaría la capacidad de apreciar lo que el juego significa para los demás, sin juicios ni incomodidades. Esta perspectiva ampliada enriquece las relaciones y abre nuevas posibilidades de conexión. Presta atención a las reacciones emocionales que parezcan desproporcionadas. Si te sientes inexplicablemente irritado cuando el baloncesto domina la conversación o te encuentras juzgando a los aficionados más duramente que a otros, estos destellos emocionales señalan material sombría que busca atención. Jung descubrió que las respuestas emocionales fuertes a menudo revelan dónde nuestra actitud consciente compensa el contenido inconsciente que necesita integración. El proceso de integración a menudo revela conexiones sorprendentes entre aparentes opuestos. La persona que rechaza la competición física del baloncesto puede descubrir que expresa el mismo impulso de excelencia a través de las búsquedas intelectuales. Quien evite los deportes de equipo puede darse cuenta de que busca el mismo sentido de pertenencia a través de comunidades artísticas. Estos descubrimientos transforman el rechazo de un límite limitante a una puerta hacia un mayor autoconocimiento. Jung enfatizó que la integración de sombras ocurre gradualmente a través de una conciencia constante más que de avances dramáticos. Simplemente notar tus respuestas auténticas al baloncesto sin intentar cambiarlas crea espacio para que el material inconsciente surja de forma natural. Con el tiempo, esta atención permite que los elementos sombra se conviertan en recursos conscientes, en lugar de influencias inconscientes, ampliando tu flexibilidad y resiliencia psicológica.
Recuerda que la totalidad en el sentido junguiano no se trata de perfección o completitud, sino de abrazar la tensión de los opuestos que existe en cada psique. Tu relación con el baloncesto, ya sea por entusiasmo o desinterés, representa solo una de las muchas polarizaciones que navegarás a lo largo de la vida. Al abordar estas polaridades con curiosidad en lugar de juicio, transformas posibles conflictos psicológicos en fuentes de energía y creatividad. El objetivo final no es eliminar todas las sombras psicológicas, una tarea imposible, sino desarrollar una relación más consciente con ellas. Cuando entiendes tu desinterés por el baloncesto como información significativa en lugar de una preferencia aleatoria o un fallo social, recuperas la energía que antes gastaba en juicio o justificación. Esta energía recuperada se vuelve disponible para un desarrollo auténtico, permitiéndote invertir más plenamente en las actividades, relaciones y actividades que realmente apoyan tu camino hacia la plenitud, sea cual sea.